En Nogales, los masones deseaban un monumento, un homenaje a don Benito Juárez. Se contacta don José Pomposo Salazar, a la vez presidente de la Junta de Mejoras Materiales en esa época, de una dependencia federal. Se contactó con Ernesto P. Uruchurtu, que era regente de la Ciudad de México, sonorense y amigo de él, conocido de don José. Le dijo, pues, consígueme un escultor para que me haga un busto, un monumento a don Benito Juárez. Envía al escultor español don Alfredo Just. Ya era muy conocido cuando llegó aquí. Alfredo Just fue un escultor español, valenciano, para ser exacto, reconocido internacionalmente. Cuando llegó aquí a Nogales, pues ya tenía varias esculturas en el mundo, ¿no? Su obra maestra debe ser la escultura o el conjunto escultórico que realizó en la Plaza de Toros, México, que es la plaza de toros más grande del mundo. Un español refugiado de la guerra franquista, de los que refugió don Lázaro Cárdenas, don José Pomposo Salazar. Platicando con el escultor, le plantea esa situación de que Nogales todavía podría estar en la ignorancia, porque en Nogales habían desaparecido los teatros, donde se presentaban obras venidas de la Ciudad de México, de España, de muchos puntos del continente. Entonces, bueno, vamos a hacer una obra. Le dice, ¿qué te parece esta idea? Le dice el escultor, correcto, vamos a matar la ignorancia. Don Benito Juárez es una representación del pensamiento de México. Benito Juárez, él pues es un ejemplo para todas las naciones, y con su expresión, el respeto al derecho ajeno, la paz, que es la que lo consagró a él. Mono, porque es una figura. Bichi es una palabra yaqui que quiere decir desnudo. Muy coloquial la palabra. El monumento al mexicano, el mexicano matando la ignorancia. Es un injerto, es un monstruo, porque tiene garras, formado de muchas partes de animales. Es una combinación de toro con águila y murciélago. Y el monstruo es la parte negativa del pensamiento de él. La ignorancia es un monstruo. Está matando un monstruo, una persona ignorante es una monstruosidad. En el momento en el que se propone la construcción y la colocación en este lugar en los años 60, pues llegó a representar una lucha sorda, una lucha en la que intervenían las dos fuerzas fundamentales en las que han intervenido en la historia de este país. Por un lado, la Iglesia con su ortodoxia moral o incluso oscurantista. Por otro lado, un grupo de ciudadanos de esa época, liberales, incluso de algunos de ellos eran notabilísimos miembros de la logia masona que existe aún en este momento aquí en Nogales, y que se enfrentan teniendo como escenario pues la ciudad y como pretexto la colocación de un monumento. Había personas que se oponían a que se construyera, a que se pusiera, debido a la desnudez
de parte de uno de los monumentos. Fue una cuestión pública entre don Pomposo Salazar y el padre Nacho. La sociedad en esa época en Nogales era muy religiosa, sí, en la religión católica, muy obediente de los mandatos del sacerdote de esa época, que era el padre Nacho, muy estricto. Hizo muchas obras el padre Nacho de beneficencia, pero era muy estricto en la conducta de los nogalenses. Como en todas partes, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, es que realmente existía, siempre ha existido una moralidad, y en aquel tiempo había mucho religioso. La gente en esos tiempos quería realmente que le pusieran algún taparrabo, ¿no? Y taparle completamente sus partes nobles, como comúnmente se dice, ¿no? El padre Nacho ponía sus boletines y en la iglesia y todo, que no era posible que pusieran el monumento desnudo. Don José Pomposo Salazar, un gran periodista, presidente del Blog Periodístico de Sonora, luchó por tener una figura de Juárez. Y él se defendía y sacaba un montón de desnudos que hay en Roma, en el Vaticano, como si el Papa lo está permitiendo, ¿por qué aquí no se va a permitir poner una estatua de un indio? Ya que estaban ensamblando, por así decir, el monumento a Juárez, era una gran emoción en todo el pueblo de Nogales. Todos estábamos pendientes de aquel gran acontecimiento por el cual estaba pasando mi ciudad. Allá en octubre de 1964 lo inaugura el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Ahí tienes la obra, muy criticada, vinieron los medios de comunicación, no le dieron mucha apertura por la presión religiosa. El desnudo más grande registrado hasta el día de hoy es el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel mide 4 metros 7 centímetros. Está en Italia, en Florencia. Y existen otros tantos. Hay un Bolívar en Colombia también, muy famoso, que mide 3,75 metros. El desnudo que tenemos aquí en Nogales mide más de 14 metros. Tenemos una escultura, legado de don Alfredo Juz Jimeno aquí en Nogales, única a nivel internacional. Y cuenta en su libro Don Pomposo que una noche, estando el velador aquí en la escultura, que era el que regaba los jardines, etc., pasa un carro y tira 3 balazos. Le tira 3 balazos a la escultura. Entonces, al día siguiente, el velador le dice a don Pomposo: oiga, don Pomposo, pasó esto anoche. Pasó un carro, sin detener su marcha, le tiraron 3 balazos a la escultura. Entonces don Pomposo le da una pistola al velador y le dice: si vuelve a alguien a atentar contra la escultura, devuélveles los tiros. Y dicho y hecho, a los días vuelve a pasar un carro y le suelta unos balazos a la escultura, a lo cual entonces el velador responde con fuego. El carro, la persona que atentaba contra la escultura que iba sobre el carro, huye. Pero a partir de ese momento, la escultura ya no volvió a sufrir ningún tipo de atentado. Bueno, lo interesante de este proyecto y de este conflicto que surge espontáneamente es que encuentras 2 visiones en competencia sobre lo que es el desarrollo de la ciudad, el progreso. Por una parte tienes el concepto